Marco era un joven intrépido, siempre en busca de aventuras. Esa primavera, decidió llevar a su novia, Pamela, a un lago alejado de la ciudad, un lugar que había escuchado de sus abuelos y que prometía tranquilidad y buenos momentos de pesca. La mañana había comenzado con un cielo despejado y una brisa suave, ideal para escapar de la rutina. El camino hacia el lago estaba rodeado de altos árboles y el canto de los pájaros. La naturaleza parecía estar en perfecta armonía, y ambos disfrutaban de la compañía del otro mientras el auto avanzaba por caminos serpenteantes. Marco, emocionado, le contaba historias de pescadores que había conocido y de las grandes capturas que había realizado en su infancia. Pamela sonreía, encantada por la alegría de su pareja. Al llegar, el lago se extendía ante ellos como un espejo, reflejando el azul del cielo. La orilla estaba cubierta de hierba verde y flores silvestres que danzaban al ritmo del viento. Sin pensarlo dos veces, sacaron el bote de la parte trasera del auto, lo aseguraron y comenzaron a preparar todo para su día de pesca. Se adentraron en el agua, y la tranquilidad del entorno los envolvió. El sonido del agua al chocar contra el casco del bote era casi hipnótico. Marco había llevado su caña favorita, una reliquia familiar, y no podía esperar a probarla en aquel lago misterioso. Durante un rato, todo fue perfecto, risas, conversaciones, y la promesa de una buena pesca. Sin embargo, al cabo de un tiempo, empezaron a escuchar unos ruidos extraños que venían de las profundidades del lago. Al principio, pensaron que podrían ser peces saltando o incluso el roce de ramas bajo el agua. Pero a medida que pasaban los minutos, los sonidos se intensificaron, resonando como si algo se moviera en la oscuridad del fondo. Pamela frunció el ceño. ¿Escuchas eso, Marco? Sí, pero no le des importancia. Son solo sonidos del lago, respondió él, tratando de mantener la calma. Pero la sensación de inquietud comenzó a instalarse en el aire. La tarde se tornó extraña, el viento pareció detenerse y el lago adquirió un tono más oscuro, como si la luz del sol fuera absorbida por las aguas profundas. Marco se esforzaba por concentrarse en la pesca, pero cada vez que su mirada se desviaba hacia el agua, podía sentir una presencia, como si lo observaran desde el fondo. De repente, un brillo inusual atrajo su atención. En la distancia, un bote apareció. Era un pequeño bote de madera que parecía antiguo, desgastado por el tiempo. A bordo había varias figuras borrosas, sus rostros cubiertos por la sombra. Marco sintió un escalofrío recorrer su cabeza, y, aunque intentó ignorarlo, la imagen de aquellos extraños permaneció grabada en su mente. «Marco, ¿qué es eso?», preguntó Pamela, señalando hacia el bote. Su voz temblaba levemente. «No lo sé, tal vez son otros pescadores», contestó, aunque en su interior crecía una sensación de que algo no estaba bien. A medida que el bote se acercaba, las figuras se hacían más visibles, pero sus rostros seguían siendo vagos, como si el agua distorsionara su forma. Marco y Pamela se miraron, compartiendo la misma inquietud. El ruido del motor del bote era ensordecedor, pero a medida que se acercaban, ese sonido comenzó a desvanecerse, dejando solo el eco de sus propios corazones latiendo con fuerza. Cuando el extraño bote estuvo a su lado, los pescadores que estaban en él se detuvieron. Marco pudo distinguir mejor sus rasgos, pero había algo extraño en sus ojos, una profunda tristeza mezclada con una feroz desolación. Un hombre mayor, con una barba blanca y desgastada, los miró fijamente. «¿Pescan hoy?», preguntó, su voz resonando como un eco lejano. Marco, nervioso, asintió. «Sí, solo un día de pesca». «Cuidado con lo que atrapan aquí», advirtió el anciano, su mirada penetrante casi hipnótica. «Este lago guarda secretos que no todos pueden soportar». Pamela sintió un escalofrío y apretó la mano de Marco. «Gracias por la advertencia», dijo, intentando sonar cordial mientras el anciano parecía estudiarlos con atención. Sin embargo, el hombre no dijo más y, tras un breve silencio, el bote se alejó, desvaneciéndose lentamente en la distancia. Las palabras del anciano resonaron en sus mentes mientras volvían a la pesca. Marco trató de reírse de la situación, pero Pamela no estaba convencida. «Deberíamos irnos», sugirió. «Siento que algo no está bien». «Solo es un viejo loco», respondió Marco, aunque no pudo evitar sentir que había algo en el aire que lo inquietaba. Se esforzaron en continuar, pero el ambiente estaba tenso. De repente, una sombra se deslizó bajo el bote,
una forma oscura y amorfa que hizo que el corazón de Marco se detuviera por un momento. ¿Lo viste?, preguntó Pamela, casi en un susurro. No, solo sigue pescando, dijo Marco, pero su voz sonaba insegura. La tarde se convirtió en una pesadilla. Cada vez que miraban al agua, la sombra se hacía más prominente, y los ruidos aumentaban en intensidad. Eran como susurros, como si el lago estuviera hablando en un idioma olvidado, llamándolos. De pronto, una ola de frío recorrió el aire y un grito desgarrador rompió la calma. Marco y Pamela se giraron, aterrados. Desde el bote que se había alejado, los extraños pescadores parecían estar luchando. El hombre mayor se inclinó hacia el agua, sus manos aferrándose al borde del bote, mientras los otros gritaban. Marco sintió que algo lo empujaba a ayudar, pero un instinto primitivo le decía que se mantuviera alejado. Marco, tenemos que irnos, instó Pamela, sus ojos llenos de terror. Pero, ¿qué les pasó?, Marco se preguntaba, su mente conflictuada entre la curiosidad y el miedo. La lucha en el otro bote se tornó más frenética. De repente, el anciano desapareció en el agua, y un silencio escalofriante envolvió la escena. Los otros pescadores miraron a su alrededor, sus rostros ahora completamente visibles, pero estaban pálidos y descompuestos, como si la muerte misma los hubiera reclamado. «¡Ayuda!», gritaron, pero sus voces eran como ecos apagados, llenos de desesperación. Marco, aturdido, sintió que una fuerza invisible lo mantenía en su lugar. Las aguas comenzaron a agitarse, formando remolinos que se arrastraban hacia el centro del lago. «Vamos, Marco», suplicó Pamela, arrastrándolo hacia el motor del bote. «Ahora». Sin embargo, antes de que pudieran iniciar el motor, la superficie del agua se rompió y una figura emergió, un ser oscuro y amorfo, con ojos como pozos sin fondo. Marco y Pamela quedaron paralizados, atrapados por la mirada de la criatura. Un terror indescriptible se apoderó de ellos. «¡Atrápenlos!», gritaron los pescadores restantes, pero era demasiado tarde. La criatura se abalanzó sobre el bote de Marco, y en un instante, la calma del lago se tornó en caos. El agua comenzó a burbujear y a arrastrar todo a su paso. «¡Agárrate!», gritó Marco mientras intentaba girar el motor. Pero el bote se inclinó, y la criatura alargó sus tentáculos, agarrando el borde. Pamela, llena de pánico, logró mantener el equilibrio, pero Marco se sentía atrapado entre el terror y la urgencia de escapar. «No podemos quedarnos aquí», aulló, y mientras luchaban por mantener el bote a flote, la criatura los miraba, como si disfrutara de su desesperación. Finalmente, lograron arrancar el motor y el bote comenzó a moverse. Las aguas estaban furiosas, salpicando por todas partes. Marco miró atrás, y vio cómo los pescadores eran arrastrados hacia el fondo, sus gritos apagándose mientras la criatura se los tragaba. El anciano, que antes había advertido sobre el lago, ahora era solo un eco perdido en la oscuridad. Con cada golpe de ola, la criatura parecía seguirlos, lanzando tentáculos que se retorcían en el aire. Marco aceleró el motor, y por un momento, sintieron que podrían escapar. Pero en el fondo, sabía que el lago nunca los dejaría ir. Al llegar a la orilla, saltaron del bote y corrieron, dejando atrás todo lo que habían llevado. Las sombras del lago parecían acecharlos, y cuando miraron hacia atrás, el agua brillaba con un color extraño, como si estuviera reflejando las almas perdidas que había atrapado. Pamela lloraba mientras corrían. «¿Qué fue eso, Marco?». «No lo sé, pero tenemos que salir de aquí», respondió él, sintiendo el peso de la culpa y la desesperación. El camino de regreso al auto fue una carrera contra el tiempo, y el miedo se apoderaba de ellos con cada paso que daban sobre la tierra sólida. Al llegar al auto, Marco intentó abrir la puerta con manos temblorosas. El sonido del motor aún resonaba en sus oídos, junto con los gritos de los pescadores. Finalmente, logró abrirla y encender el motor. Pamela se sentó a su lado, con lágrimas en los ojos y el rostro pálido, mientras el automóvil rugía a la vida. «¿Qué hacemos? ¿Deberíamos avisar a alguien?», preguntó Pamela, su voz llena de pánico. «No, nadie nos creería. Nadie sabe lo que realmente hay en este lago», respondió Marco, manteniendo la vista fija en el camino. La adrenalina corría por sus venas mientras aceleraba, alejándose del lago y de aquel horror. Pero a medida que avanzaban, el paisaje familiar se tornaba inquietante. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas,
y la oscuridad parecía deslizarse rápidamente sobre el bosque. Marco y Pamela se sumieron en un silencio tenso, ambos asombrados por lo que habían vivido. Sin embargo, algo no encajaba. A pesar de que habían dejado el lago, la sensación de que lo que habían visto aún los perseguía se mantenía latente en el aire. En medio de la oscuridad, la carretera se volvió más estrecha y sinuosa. Marco luchaba por mantener la calma, pero el entorno se sentía cada vez más opresivo. «No puedo dejar de pensar en esos pescadores», dijo Pamela, rompiendo el silencio. «¿Qué les sucedió?» Marco miró por el retrovisor, pero la carretera estaba vacía. «No lo sé. Tal vez estén bien, tal vez solo fueron atrapados por la criatura», murmuró, sin convencerse. Entonces, algo se movió en el borde de su visión. Una sombra cruzó rápidamente el camino, y su corazón se detuvo. «¿Lo viste?», preguntó Pamela, su voz entrecortada. «Sí, sigue conduciendo», ordenó Marco, apretando el volante con fuerza. Sin embargo, la sombra volvió a aparecer, más grande y más cerca esta vez. Era un reflejo de lo que habían dejado atrás, una manifestación del horror del lago. Marco aceleró, pero el miedo se había apoderado de él, y cada giro de la carretera parecía estar marcado por las almas perdidas que aún habitaban el agua. De repente, el motor comenzó a fallar. Un ruido extraño resonó bajo el capó, y las luces del tablero parpadearon. «No ahora, por favor», imploró Marco, sintiendo que el terror lo envolvía nuevamente. Pamela miró por la ventana, y en un susurro, dijo: «Marco, están ahí». Siguiendo su mirada, Marco vio la figura del anciano, flotando en la oscuridad a un lado de la carretera, con una mirada vacía. Justo detrás de él, los otros pescadores se unieron, sus rostros pálidos y descompuestos. «Ayuda», gritaron, pero sus voces eran un eco lejano, lleno de sufrimiento. «No mires, sigue conduciendo», gritó Marco, pero su voz temblaba. El auto empezó a perder velocidad, y el miedo se convirtió en pánico. «Marco, ten cuidado». Pamela gritó, mientras él luchaba por controlar el vehículo, sintiendo que el horror del lago había cobrado vida en sus corazones. De pronto, el auto se detuvo por completo, el motor apagándose como si fuera una ofrenda a lo que habían visto. «Sal del auto», ordenó Marco, y ambos abrieron las puertas al unísono, saliendo a la fría noche. Los gritos de los pescadores resonaban en sus oídos mientras corrían hacia el bosque, guiados por un instinto primitivo de supervivencia. «¿Hacia dónde vamos?», preguntó Pamela, su respiración entrecortada. «Cualquier lugar, solo corre», respondió Marco, sintiendo que el bosque mismo los observaba. Las sombras parecían cobrar vida, y el viento llevaba consigo ecos de risas y lamentos. Ambos se adentraron en la espesura, y el silencio del bosque se hizo abrumador. Los árboles se cerraban a su alrededor, y cada crujido de ramas hacía que su corazón latiera más rápido. A medida que avanzaban, el miedo se transformó en desesperación. ¿Estarían realmente a salvo? ¿Habían dejado atrás a la criatura o a los pescadores? De repente, se detuvieron en un claro. Pamela se apoyó contra un árbol, tratando de recuperar el aliento. «No puedo seguir así, Marco», dijo, su voz quebrada por el agotamiento. «Necesitamos encontrar ayuda». «Lo sé, pero no puedo dejar que nos encuentren», respondió él, sus ojos escaneando la oscuridad en busca de alguna señal de que estuvieran a salvo. Entonces, un sonido distante atrajo su atención. Era el murmullo del agua, el mismo sonido que habían escuchado en el lago. Ambos se miraron, sus rostros pálidos, comprendiendo al instante lo que eso significaba. «No, no puede ser», susurró Marco, y se giró, intentando alejarlos de aquel sonido tentador. Pero era demasiado tarde. Las sombras del lago comenzaron a emerger de entre los árboles, formando figuras que se acercaban lentamente. «Marco, corre», gritó Pamela, pero él estaba paralizado, atrapado en la mirada de los rostros descompuestos que lo rodeaban. Los pescadores, o lo que quedaba de ellos, se acercaban, extendiendo sus manos hacia ellos, como si quisieran arrastrarlos hacia el agua. Marco sintió que su corazón se hundía en la desesperación. «No, por favor», suplicó, retrocediendo. Pamela, en un acto de valentía, tomó la mano de Marco y lo arrastró hacia atrás. «No podemos dejarnos atrapar, no podemos». Las figuras comenzaron a murmurar en un idioma extraño, y con cada palabra, el aire se volvió más denso.
Marco comprendió que no era solo su vida la que estaba en juego, sino su alma. «Debemos salir de aquí», gritó, y ambos comenzaron a correr nuevamente, atravesando el bosque a toda velocidad. Mientras las sombras los perseguían, Marco recordó las historias de su abuelo sobre el lago y sus leyendas. Una historia en particular resonó en su mente: había que respetar el lago, nunca perturbar sus aguas. Quizás, pensó, el lago nunca los dejaría ir porque habían traído consigo el deshonor de su presencia. Finalmente, encontraron un camino que parecía llevar a la civilización. «Sigue, estamos cerca», dijo Marco, mientras el murmullo del agua se desvanecía lentamente detrás de ellos. Las sombras, aunque aún presentes, parecían haberse detenido, como si el bosque mismo estuviera protegiéndolos. Con una última carrera, llegaron a una pequeña carretera iluminada. Un auto pasaba, y Marco hizo una señal desesperada. El vehículo se detuvo, y un hombre salió, con una expresión de confusión y preocupación. «¿Qué les pasó?», preguntó, observando sus rostros pálidos y descompuestos. «Llévenos lejos de aquí, por favor», suplicó Pamela, mientras se aferraban al borde de la puerta. El hombre los miró, asustado, pero al ver la urgencia en sus ojos, accedió. Mientras se alejaban del bosque y del lago, Marco sintió que, de alguna manera, se habían salvado, pero el peso de lo que había ocurrido nunca lo abandonaría. No volverían a hablar de ese día. Pero, en las noches de insomnio, cuando el silencio se hacía abrumador, Marco a veces podía escuchar el eco de los pescadores llamando desde las profundidades, y sabía que el lago, en su corazón, siempre seguiría acechándolos. La sombra del lago nunca se iría por completo.